Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Baruch atah Yahweh amelamed Torah lemo Israel, b'shem Yeshua HaMashiach. Bendito seas Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado con tus preceptos y nos has ordenado ocuparnos del estudio de la Torah. Bendito seas Yahweh, que enseñas Torah a tu pueblo Israel, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Shabbat Shalom a todos, sean bienvenidos en esta noche. Estamos transmitiendo en vivo para todo el mundo desde la congregación Kol Shaddai. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a estar abriendo las escrituras en esta noche, por favor, en el capítulo 18 de Josué, y continuamos en nuestro estudio sistemático, semana tras semana, con el favor del Altísimo. Vamos a leer primeramente desde el versículo 1, capítulo 18 de Josué, y luego vamos a ir analizándolo sistemáticamente. Dice el versículo 1: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, de las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir y poseer la tierra que os ha dado Yahweh, el Elohim de vuestros padres? Señalad 3 varones de cada tribu para que yo los envíe, y que ellos se levanten y recorran la tierra, y la describan conforme a sus heredades, y vuelvan a mí, y la dividirán en 7 partes, y Judá quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suertes aquí delante de Yahweh nuestro Elohim. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Yahweh es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Yahweh. Levantándose pues aquellos varones, fueron y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles: id, recorred la tierra y delineadla, y volved a mí, para que yo os eche suertes aquí delante de Yahweh en Silo. Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo. Y Josué les echó suertes delante de Yahweh en Silo, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a sus familias, y el territorio adjudicado a ella quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José. Fue el límite de ellos al lado del norte desde el Jordán, y sube hacia el lado de Jericó al norte, sube después al monte hacia el occidente y viene a salir al desierto de Bet-Abem. De allí pasa en dirección de Luz, al lado sur de Luz, que es Betel, y desciende de Atarot Adar al monte que está al sur de Bet-Orom, la de abajo, y tuerce hacia el oeste por el lado sur del monte que está delante de Bet-Oron al sur, y viene a salir a Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, ciudad de los hijos de Judá. Este es el lado del occidente. El lado del sur es desde el extremo de Kiriat Jearim y sale al occidente a la fuente de las aguas de Neftoa. Y desciende este límite al extremo del monte que está delante del valle del hijo de Hinom, que está al norte del valle de Refaim. Desciende luego al valle de Hinom, al lado sur del Jebuseo, y de allí desciende a la fuente de Rogel. Luego se inclina hacia el norte y sale en En-Shemesh, y allí a Gelilot, que está delante de la subida de Adumim, y desciende a la piedra de Boán, hijo de Rubén. Y pasa al lado que está enfrente del Arabá, y desciende al Arabá, y pasa al límite al lado
norte de Bet Joglá y termina en la bahía norte del Mar Salado a la extremidad sur del Jordán. Este es el límite sur. Y el Jordán era el límite del lado del oriente. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín por sus límites alrededor conforme a sus familias. Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín por sus familias fueron Jericó, Bet Joglá, el valle de Casis, Bet Arabá, Semaraim, Betel, Abim, Pará, Ofrá, Kefara, Moní, Ofni y Geba, 12 ciudades con sus aldeas, Gabaón, Ramá, Berot, Mispa, Afira, Mosá, Regem, Irpel, Tarala, Sela, Elef y Jebús, que es Jerusalén, Gabá y Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. Palabra del Eterno. Capítulo 18, estamos en el libro de Josué. Bueno, vemos hoy finalmente la construcción nuevamente del santuario, el tabernáculo en Shilo, la descripción de lo que es el resto de la tierra y la división en 7 partes. Josué hace la división echando suertes, nos describe este capítulo, y también se describe la heredad de Benjamín juntamente con sus límites y sus ciudades. Inicia nuestro versículo 1 diciendo: Vayekalu koladat ben Israel Shilo vayashkinu shame toel moed be'aaretz nikvesha lifneem. Aparece la expresión Shilo, que bueno, en las Biblias lo traducen como Silo. Shilo significa lugar de descanso. Probablemente se le puso este nombre porque después de peregrinar por más de 40 años, por fin el tabernáculo de Yahweh podía descansar en un lugar, ¿no? Parece lógico que se hubiera escogido a Siquem, o sea, Shechem, el lugar cercano a los montes Ebal y Gerizim, que en cierto sentido ya había sido consagrado al Eterno, pero es evidente que el Elohim eligió a Shilo, al menos transitoriamente, para establecer allí su morada. Le dejo Deuteronomio 12, versos 5, 11 y 14. Se han dado 3 razones para la conveniencia de este lugar. Primero, ubicado de manera central, ¿sí? Segundo, estaba protegido, pero a su vez estaba aislado. Y tercero, estaba en el territorio de la tribu de Efraín, a la cual pertenecía Josué. Así él, como líder de la nación, tendría fácil acceso al santuario siempre que necesitara consultar al Elohim de Israel. Las excavaciones, según la arqueología, han verificado la declaración de Jueces 21:19, donde se indica que Shilo estaba ubicada al norte de Betel y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem, ¿no? Hoy se conoce como Seilum, y está en una depresión entre 2 cerros bajos al este del camino principal que va de Jerusalén a Siquem, como a 15 kilómetros al norte de Betel y unos 5 kilómetros al suroeste de Leboná. Era la ubicación más central, decíamos, para todas las tribus, y en este lugar permaneció el arca durante unos 300 años aproximadamente, hasta que fue tomada por los filisteos en los tiempos de Elí. Si tienen duda de esto, le dejo 1 de Samuel, capítulo 4, versículos 1 al 11. Entonces dice nuestro versículo: y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Está interesante lo que dice la última parte, ¿no?, de este verso. Una vez que sometieron la zona circundante y las tribus de Judá, Efraín y Manasés ocuparon sus tierras, nada impedía el traslado del tabernáculo de su lugar protegido en Gilgal hasta esta ubicación central, refiriéndonos a Shilo. Esto fue realizado aún antes de que se dividiera el resto de la tierra entre las 7 tribus restantes, ¿sí? El verso 2 y 3 dice: pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer
la tierra que os ha dado Yahweh, el Elohim de vuestros padres. Y esto está interesante porque utiliza la expresión mitrapim, ¿no? Mitrapim. Dice, Vayomer Yoshua al Ben Israel, ad anatem mitrapim, lavo lareshet et haaretz asher natam lachem Yahweh, Elohei abotehem. Esa expresión que la traducen como negligentes, debido a que los israelitas habían vivido durante tanto tiempo como nómadas, les resultaba difícil cambiar su forma de vida. Se habían enriquecido con el botín de los cananeos y vivían en la abundancia. Parecían preocuparse más por la comodidad y la complacencia del momento que por la obtención de su najalá, de su heredad. Como había ocurrido con los antiguos constructores de Babel, estaban contentos con su manera de vivir juntos, formando una comunidad, entre comillas. Aparentemente no querían esparcirse y abandonar la buena compañía de sus hermanos. Desde el mismo comienzo, el Eterno había tenido el plan de que el hombre se esparciera sobre la faz de la tierra, y no de que se establecieran todos en un mismo lugar. Y en cuanto los seres humanos perdieron su visión espiritual, mostraron la tendencia a congregarse y a buscar la protección de otras personas antes que a confiar en la protección de Elohim. En esto hay una gran lección para nosotros, porque cuando nos hemos convertido de verdad y hemos recibido la verajá de la vida eterna, nuestra gran preocupación debiera ser la de procurar poseer esa heredad eterna. Pero demasiadas veces, y así como las 7 tribus, nos conformamos con los despojos de esta vida y no sentimos el impulso de proseguir con nuestra conquista. Para nosotros es la admonición que decía Shaul, ¿no? En 1 de Timoteo 6:12, tienes que pelear la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. El verso 4 dice en nuestro estudio, volvemos al capítulo 18 de Josué, Havu lachem shlosha anashim לשבת באש לכם, ויקומו ויתהלכו בארץ ויכתבו אותה לפי נחלתם, ויבואו אליי. Señalen 3 varones de cada tribu para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Es interesante nuestro verso 4 que menciona los 3 varones. No se puede saber con exactitud si se trataba de 3 hombres de cada una de las 12 tribus o de 3 hombres de cada una de las 7 tribus restantes. Parece más probable esto último, ¿no? Ya que eran 7 las tribus explicadas. Las otras tribus ya habían recibido sus heredades. Serían entonces 21 hombres en total. 3 hombres, 3 por 7, 21, ¿no? 21 hombres. Les dijo para que las describan. En hebreo dice para que las escriban. Tiene el verbo katav. Evidentemente los hombres debían describir la tierra, nombrando las ciudades, dando su tamaño, la aptitud de los terrenos para la agricultura, la ganadería, etc. A fin de que el valor de estas propiedades pudiera ser debidamente tasado. Después de obtener esa información, la delegación debía dividir todo el territorio, como dijimos, en 7 partes. Y esto concuerda con lo que dice Flavio Josefo en su libro Antigüedades de los Judíos. En cuanto a esta orden de Josué, dice, también les dio la orden de que estimasen la medida de aquella parte de la tierra que era más fructífera y la que no era tan buena. Josué creyó, dice Flavio Josefo, que la tierra para las tribus debía distribuirse según la estimación de su calidad antes que por el tamaño de su medida. Muchas veces se dio el caso de que una medida de algún tipo de suelo equivalía a 1000 medidas de otra tierra. Esto es algo que también nos ayuda a ampliar un poquito más el panorama en el libro Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo.
Dice el verso 6 en nuestro estudio: vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes, y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suertes aquí delante de Yahweh, vuestro Elohim. 7 partes. Debía presentarse a Josué un informe escrito de la tierra dividida en 7 partes iguales, en forma equitativa, de acuerdo con su valor estimado, a fin de que él pudiera echar suertes para las tribus delante de Yahweh. Y está escrito así, tal cual: echaré suertes. ¿Sí? No se permitió que las tribus escogieran por sí mismas la porción que les iba a tocar. La tierra debía dividirse equitativamente, y las instrucciones eran, como dice Números 26, versos 54 y 55, a los más darás mayor heredad y a los menos menor, pero la tierra será repartida por suerte. Entonces, conforme a lo que dice Bemidbar 26, tenía que cumplir. Estas palabras implican que las heredades habrían sido desiguales, mayores para las tribus más grandes, menores para las más pequeñas, pero que la posición de cada tribu debía fijarse por suerte, porque dice Mishlei, Proverbios 16:33, de Yahweh es la decisión de ella. ¿Sí? No se nos dice cómo fue cumplida esta regla en el caso de Judá, Efraín y Manasés, que recibieron primero su heredad. Posiblemente se reconoció primero suficiente extensión de territorio como para proporcionar 3 grandes porciones. Quizá después de hacer esto, se echaron suertes entre las 3 tribus, primero entre Judá y José, para determinar a cuál le tocaría la parte sur y a cuál la norte, y luego entre Efraín y Manasés por las 2 partes del territorio norteño. Todo este método hubiera estado de acuerdo con las instrucciones de Números 26 que le acabo de dar. Pasamos al versículo 9, ¿sí? Dice el Tanaj: Vayelhu ha'anashim vayavru ba'aretz vayichtevua le'arim leshiba halakim al sefer vayabou el Yoshua el amachane Shilo. Les dijo que lo escribieran en un libro, además de hacer una descripción escrita de los rasgos principales del país. Es probable que los hombres hubieran hecho algún tipo de mapa, ¿no? Y esta declaración implica que se hizo y se registró un reconocimiento geográfico de las ciudades. Posiblemente sea este el primer estudio topográfico que se haya registrado. Tal vez los hebreos aprendieron este arte de los egipcios, que eran buenos topógrafos, pero bueno, lo cierto es que esto es un registro importante también para la distribución. El verso 10 dice: y Josué les echó suertes delante de Yahweh en Shilo, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. ¿Sí? ¿Qué hizo Josué? Repartió la tierra. Según el verso 9, la tierra fue dividida por ciudades, dijimos, en 7 partes. Entonces Josué echó suertes sobre estas 7 partes para decidir cuál le tocaría a cada tribu. Después de esto, dividió la tierra según el tamaño de la tribu, ¿no?, a la cual le había tocado, por suerte, un determinado grupo de ciudades. A una tribu pequeña le correspondía un territorio más reducido, y a una tribu más numerosa, obviamente, un territorio aumentado con tierras tomadas de las tribus de menor número. Esto estaba de acuerdo con lo que establece la Torá de la distribución dada por el Eterno mediante Moshe. Si tienen dudas, le dejo Números 33, verso 54. Dice el verso 11: y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín. Bueno, evidentemente el Eterno ordenó que a los hijos de Benjamín les correspondiera la primera suerte de estas 7, después de la tribu de José. José y Benjamín eran hermanos, únicos hijos de Raquel, la amada esposa de Jacob. De la tribu de Benjamín salió más tarde Saúl, que fue el primer rey de Israel, y la importante ciudad de Jerusalén estaba en su territorio. Entonces parece, y según Jueces 1:8 y Jueces 1:21,
como así también 1 de Crónicas 8, 28 y 32, por algún tiempo esa ciudad fue posesión conjunta de Judá y Benjamín. Y más tarde Jerusalén llegó a ser la ciudad real de los reyes de la casa de Judá. El verso 12 dice: fue el límite de ellos al lado del norte hasta el Jordán y sube hacia el lado de Jericó al norte. ¿Sí? Al lado de Jericó al norte. Sube después al monte hacia el occidente y viene a salir al desierto de Bet-Aven. Entonces, fue el límite de ellos, puesto que la heredad de Benjamín estaba situada entre el límite norte de Judá y el límite sur de Efraín. Los lugares mencionados en estas fronteras ya se han comentado, ¿sí? Cuando estudiamos el capítulo 15, el capítulo 16, ya estuvimos comentando todo eso. Pasamos al versículo 14, vamos a avanzar un poquito más. Y tuerce hacia el oeste por el lado sur del monte que está delante de Bet Orón al sur y viene al salir a Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, ciudad de los hijos de Judá. Este es el lado del occidente, dice. Tuerce hacia el oeste, o sea, la frontera se volvía hacia el mar Mediterráneo, eso es lo que está diciendo. Kiriat Baal, los israelitas le cambiaron el nombre a Kiriat Jearim, que dijimos que significa la ciudad de los bosques, a fin de borrar todo recuerdo de Baal. ¿Sí? Entonces, en lugar de Kiriat Baal, la ciudad de Baal, le pusieron la ciudad de los bosques. La frontera occidental de Benjamín llegaba hasta esta ciudad, en el límite de Judá, y desde allí torcía al este y tocaba al límite norte de Judá, según aparece descrito en el capítulo 15, versos 5 al 9. En algún punto de los límites de Benjamín se encontraba el venerado lugar donde se había enterrado a Raquel. ¿Sí? ¿Se acuerda de Génesis 35? Bueno, aunque se desconoce el sitio exacto de su tumba, es importante también mencionarlo. El verso 17 dice: luego se inclina hacia el norte y sale a En-Shemesh y de allí a Gelilot, que está delante de la subida de Adumín, y desciende a la piedra de Boán, hijo de Rubén. Gelilot, no habíamos hablado de Gelilot. Gelilot significa círculos. Y evidentemente se refiere a la ciudad de Gilgal, que aparece en Josué 15:7. Es otro nombre, pero se está refiriendo a Gilgal. Pasamos al versículo 21 y dice: las ciudades de las tribus de los hijos de Benjamín por sus familias fueron Jericó, Bet-Jogla, el valle de Casis y sigue, ¿no? Ahí vienen varios. Estas estaban divididas en dos grupos, las ciudades de la tribu. El primero con 12 ciudades en la parte oriental y el segundo con 14 en la zona occidental. Algunas de ellas ya se han mencionado en la descripción de los límites. Jericó, sí, el lugar de Jericó, es decir, de acuerdo a la maldición del capítulo 6, 26, no se habla de reconstruir la ciudad, para nada. Dice el valle de Casis. Ya que el autor presenta una lista de ciudades, parece más probable que esta frase se dé como nombre propio, ¿no? Emek Casis, literalmente al este de Jerusalén se encuentra el Wadi el Quesis, pero no se conoce la ubicación de esta aldea. ¿Ok? Seguimos avanzando, verso 22, Bet-Arabá, Semaraim, Bet-El. Semaraim se ha identificado esta ciudad con las ruinas llamadas Rases Seimara, al noreste del Wadi el Quesis, junto al camino de Jerusalén a Jericó. Por ejemplo, en Génesis 10:18 se menciona a los semareos como una tribu cananea y tiene que ver con Semaraim, este nombre que estamos viendo hoy. En cuanto a Betel, como ya explicamos la vez pasada, según Génesis 28:19, esta ciudad luego pasó a manos de los efraínitas cuando la tribu de Benjamín fue casi totalmente aniquilada, según lo describe Jueces 20. En la división del reino, bajo el gobierno de Roboam, aunque la tribu de Benjamín estaba unida con la de Judá, se consideraba a Betel como parte del reino del norte de Israel en la frontera sur de Jeroboam.
En este lugar, Jeroboam colocó uno de los becerros de oro, dice Primero de Reyes 12, versos 29 al 33. El verso 23 dice Avim para Ofra. Avim, bueno, ya que la enumeración Avim sigue a Betel y no se menciona a Jai, que estaba cerca de Betel, se ha pensado que Avim podría ser otro nombre de Jai. Sin embargo, el sitio no se identifica aún. Pero bueno, la omisión de Jai y el nombre Avim aparentemente también podría ser un cambio de nombre. En cuanto a Pará, tal vez sea la Hirbet el Fará, en el Wadi Fará al oeste de Jericó, más o menos a la mitad de camino a Jerusalén. Se menciona Ofra, quizás sea la misma Ofra de 1 de Samuel 13:17, y Efraín de 2 de Crónicas 13:19 y Juan 11:54, pero es posible que se trate de Et Taivie. No debe confundirse con la ciudad de Ofra, mencionada en Jueces 6:11, que probablemente estaba en Manasés. El verso 24 dice que Kefar, Amoni, Ofni y Geba, 12 ciudades con sus aldeas. Bueno, Kefar, Amoni, Ofni, estos lugares solo aparecen acá, se desconoce realmente su ubicación. Geba significa cerro, colina. No debe confundirse con Gabaa de Saúl, Geba ni Gaba. Sin duda no quedaban muy lejos de una de otra, puesto que ambas estaban cerca de Ramá. El verso 25 dice Gabaón, Ramá, Berot. Gabaón significa cerro, estaba a unos 9 kilómetros al noroeste de Jerusalén, sobre el camino Jope. Era la principal ciudad de los hebeos, cuyos habitantes actuaron engañosamente, como ya hemos estudiado, para lograr una alianza con Josué y los israelitas, según está registrado en el capítulo 9. Hoy se conoce como El Hiv. En cuanto a Ramá, ¿qué significa? Ramá significa altura. Estaba en lo que más tarde pasó a ser la frontera entre Judá e Israel, según el primer libro de Reyes 15, versos 17 y versos 21 y 22, a poca distancia de Betel. No hay seguridad de que sea la misma Ramá de Samuel, en 1 de Samuel 1. En cuanto a Berot, significa pozos. Estaba a 16 kilómetros al norte de Jerusalén, cerca de la moderna El Viré. El verso 26 dice Mispa, Cafira, Mosá. Mispa, si quieren anotarlo, significa torre de vigía. Algunos datos ya los estuvimos dando, pero bueno, estamos repasando también, ¿no? No concuerdan los arqueólogos en cuanto a la ubicación de Mispa de Benjamín. El arqueólogo Robinson apoyó la ubicación de Mispa en Nevi Sanwil, que es una elevación de casi 900 metros frente a Jerusalén, a unos 7 kilómetros al suroeste de Tel Etnatzbe. Por otra parte, el arqueólogo Badé y sus colaboradores sostienen que la Mispa de antaño es Tel Etnatzbe, un sitio excavado por ellos a 12 kilómetros al norte de Jerusalén, sobre el camino principal de Samaria y Galilea. Se ubicaría al norte de Ramá y Geba y al sur de Berot. En cuanto a Cafira, como Berot era una ciudad que dependía de Gabaón y estaba en sus proximidades, es decir, al noroeste de Jerusalén. Bueno, en cuanto al verso 27, Regem, Irpel, Taralá, se desconoce la ubicación exacta de estas localidades, inclusive Mosá, a menos que Regem sea el Burg. En el verso 28 se menciona Selá, que también menciona 2 de Samuel 21:14 como el lugar donde fueron finalmente enterrados Cis, Saúl y Jonatán. Elef no se ha identificado. Gabaa probablemente se refiera, como dijimos, a la Gabaa de Saúl. Le dejo 1 de Samuel 10:26 y 2 de Samuel 21:6.
Fue el primer centro político del reino de Israel y se ha identificado con el lugar hoy conocido como Tel El Ful, que significa el montículo de los porotos, ¿no? O sea, de los frijoles, situado a 5,6 kilómetros al norte de Jerusalén, sobre el camino principal que lleva a Samaria. De hecho, en los tiempos de Saúl, los jebuseos aún mantenían el control de Jerusalén. Gabaa, un cuartel general de Saúl, servía de puesto de vigilancia militar para Jerusalén. Fue cerca de Gabaa donde Jonatán atacó a los filisteos en el capítulo 14 de 1 de Samuel. 2 campañas de excavación en este sitio han proporcionado muchas informaciones sobre la historia bíblica de la antigua capital de Saúl. Se menciona Kiriat también, ¿sí? Estoy en el verso 28 y bueno, no la vamos a confundir con Kiriat Jearim del verso 14, perteneciente a Judá. Se desconoce la ubicación de Kiriat, pero se ha pensado que podría tratarse de Kerté, al oeste de Jerusalén. La última parte dice: esta es la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. Bueno, lo cierto es que comparada con la heredad de las otras tribus, la de Benjamín era una de las más pequeñas. Sin embargo, según Flavio Josefo, su suelo era el más fértil. El territorio ocupaba una posición sumamente estratégica y los nombres de muchas de sus aldeas indican por su significado que estaban situadas sobre alturas y por lo tanto eran fáciles de defender. Indudablemente por esa razón la tribu de Benjamín una vez pudo resistir con éxito a los ejércitos combinados de Israel hasta que éste recurrió a una estratagema, nos dice Jueces capítulo 20. Pasamos al capítulo 19 en nuestro estudio sistemático. Vamos a darle lectura. Sí, está bastante largo este capítulo, pero le invito a que me acompañe con la lectura. Dice: la segunda suerte tocó a Simeón para la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias y su heredad. Fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Y tuvieron en su heredad a Beersheba, Seba, Molada, Hazar-Sual, Balá, Esem, El Tolat, Betul, Horma, Siclac, Bet Marcabot, Hazar-Susá, Bet Lebabot, Sarugen, 13 ciudades con sus aldeas, Aín, Rimón, Éter y Asán, 4 ciudades con sus aldeas, y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Balat Beer, que es Ramat del Negev. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias. De la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos. Así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de Judá. La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón conforme a sus familias, y el territorio de su heredad fue hasta Sarit. Y su límite sube hacia el occidente a Marala y llega hasta Dabeset, y de allí hasta el arroyo que está delante de Jocneam. Y gira de Sarit hacia el oriente, hacia donde nace el sol, hasta el límite de Kisiot Tabor. Sale a Daberat y sube a Jafía, pasando de allí hacia el lado oriental a Gat-Hefer y a Itakasin. Sale a Rimón, rodeada a Nea. Luego al norte el límite gira hacia el Anatón, viniendo a salir al valle de Jefte-El, y abarca Catat, Naalal, Simrón, Idala y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Zabulón conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La cuarta suerte correspondió a Isaacar, a los hijos de Isaacar conforme a sus familias, y fue su territorio Jezreel, Kesulot, Sunem, Jafaraim, Sihón, Anaharat, Rabit, Kisión, Abes, Remet, En Ganim, En Hadá y Bet Pases. Y llega este límite hasta Tabor, Sahsimá y Bet Shemesh, termina en el Jordán
17 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Isaacar conforme a sus familias. Estas ciudades son con sus aldeas. La quinta suerte correspondió a la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias. Y su territorio abarcó Elcat, Halí, Betén, Aksaf, Alamelec, Amad y Meseal, y llega hasta Carmelo al occidente y a Sior Livnat. Después da vuelta hacia el oriente a Bet-Dagón y llega a Zabulón, al valle de Jefte-El al norte y Bet-Emek y a Neiel, y sale a Kabul al norte, y abarca a Hebrón, Rehob, Amón y Caná hasta la gran Sidón. De allí este límite tuerce hacia Ramá y hasta la ciudad fortificada de Tiro y gira hacia Josa y sale al mar desde el territorio de Aksif. Abarca también Uma, Afek, Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Aser, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La sexta suerte correspondió a los hijos de Neftalí, conforme a sus familias, y abarcó su territorio desde Elef, Alof, Saananim, Adami, Nesef y Jabnel hasta Lucum y sale al Jordán, y giraba el límite hacia el occidente y a Snot Tabor, y de allí pasaba a Ukok y llegaba hasta Zabulón al sur, y al occidente confinaba con Asher y con Judá con el Jordán hacia donde nace el sol. Y las ciudades fortificadas son Sidim, Ser, Hamat, Rakat, Kineret, Adamá, Ramá, Hazor, Kedes, Edrei, En Hazor, Irón, Migdal, El, Jorem, Bet Anat, Bet Shemesh, 19 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, y fue el territorio de su heredad Sora, Estaol, Irsemes, Saalabim, Ajalom, Hetla, Elom, Timnat, Ekrom, El Teque, Gibetón, Baalat, Jeut, Beneverak, Gat Rimom, Mejarcón y Racón, con el territorio que está delante de Jope. Y le faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, y tomándola la hirieron a filo de espada y tomaron posesión de ella y habitaron en ella, y llamaron a Lesem Dan, el nombre de Dan su padre. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Yahweh, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Sera, en el monte de Efraín, y reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión de las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Yahweh, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Palabra del Eterno. Bueno, este capítulo 19 nos marca la heredad de Simeón, Zabulón, Isaacar, Aser, Neftalí y finalmente Dan. Los hijos de Israel dan una heredad a Josué. ¿Sí? Iniciamos nuestro verso 1, dice: Vayetsea Goral Asheni le Shimon, le Mate Benei Shimon, le Mishpejotam Bayein Halatam, Betoch Nahalat Bene Yehuda. La segunda suerte tocó a Simeón, de la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias, y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá, dice. ¿Por qué dice en medio de la heredad? Josué había ordenado que se dividiese en 7 partes la tierra que quedaba después de haberse dado las partes que le tocaban a Judá y a los hijos de José. Sin embargo, es posible que la tierra no hubiera alcanzado para que cada tribu recibiera una porción justa. Además, es probable que los contornos de la tierra no se hubieran prestado para que fuese dividida convenientemente en 7 porciones. Puesto que Judá había recibido un territorio muy grande, es probable que se hubiera sugerido
que los hijos de Judá compartiesen su territorio con una de las tribus. Cuando se hizo el sorteo, esa parte le tocó a Simeón. Tal vez al principio los israelitas creyeron que la tierra era lo suficientemente grande como para dar una gran parte a Judá. En realidad, si el pueblo hubiese ocupado toda la tierra que el Eterno originalmente había deseado darles, es decir, desde el río de Egipto, ¿no? el Nilo, hasta el río grande, el Pefrat, el Éufrates, pues eso sería gigantísimo, ¿no? Judá había podido retener todo el territorio que se le había dado, pero igual se había conformado con lo que tenía y se había vuelto negligente. Entonces, ahora era preciso ajustar los límites de acuerdo con la fe que habían demostrado. Algo similar nos ocurre a nosotros. También podríamos recibir más de parte del Eterno si tuviésemos la fe de intentar grandes cosas para Él. Estas cosas, como dice 1 Corintios 10:11, están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los tiempos. Entonces, en relación con la parte de Simeón, se puede ver cuán directamente el Eterno dirigió en la selección de las heredades. Debido a la matanza hecha en Siquem por Simeón y Leví, registrada en Génesis 34, Jacob profetizó antes de morir que dividiría estas dos tribus en Jacob y las esparciría en Israel. Eso está registrado en Génesis 49:7. Entonces, como ya se ha visto, Leví no recibiría heredad propia, sino que debía tener ciudades entre las diversas tribus. Ahora Simeón recibe su parte dentro de la heredad de Judá. Simeón estuvo aún más aislado, de modo que cuando se dividieron los reinos de Judá e Israel, durante el reinado de Roboam, eso está en 1 de Reyes 12, la tribu de Simeón, aunque adherida al reino de las 10 tribus, estaba separada del territorio de ese reino por el reino de Judá. Entonces así quedaron apartados en Jacob. Las escrituras no dicen mucho respecto a Simeón, pero de esa tribu no salió ni juez, ni profeta, ni ninguna persona de renombre. Podemos, por lo tanto, suponer que esta tribu quedó absorbida en la de Judá, ¿sí? Y en buena medida se perdió, digamos, su identidad. Pasamos al versículo 2, en nuestro estudio dice, Vayehi lahem benahalatan Beersheba, Beersheba u Moladá. ¿Sí? Estoy en el verso 19:2, para que me vayan siguiendo. Tuvieron en su heredad a Beersheba, Sheba, ¿no? Que es Seba, dice acá, y Moladá, u Moladá, dice. En su heredad. Fíjese que el autor enumera 17 ciudades dadas a Simeón. De estas, 13 estaban en el Negev y 4 en la Cefela. Aunque es difícil trazar una línea precisa entre estos dos territorios, no se especifican los límites de esta tribu, ya que Simeón no recibió una parte determinada del territorio, sino más bien ciertas ciudades con sus territorios circundantes, y estas dentro de los límites originalmente adjudicados a Judá. Muchas de estas ciudades fueron ocupadas en forma conjunta por las dos tribus y por lo tanto aparecen algunas veces como propiedad de Judá y otras como propiedad de Simeón. Beersheba, Sheba, Moladá, bueno, literalmente Beersheba y Sheba, ¿sí? Puede entenderse Beersheba o sea Sheba. Entonces parece que creo que estos dos nombres se refieren a la misma ciudad. De otro modo hubieran sido 14 ciudades en vez de 13, hacemos la aclaración. Además, en 1 de Crónicas 4:28, donde se enumeran las ciudades de Simeón, se omite el nombre de Sheba, que era otra forma de mencionar a Beersheba, ¿no? La Beersheba de Abraham, que significa, ¿qué significa? El pozo del juramento, ¿no? Está en la ciudad actual de Beersheba, a 43,6 kilómetros al suroeste de Hebrón. Más tarde, durante la monarquía hebrea,
el pueblo de Beersheba estaba 5 kilómetros al este en Tel Es-Sheba, a 39, más o menos casi 40 kilómetros de Hebrón. Entonces, de las 13 ciudades y las 4 ciudades, solo se conoce con toda seguridad la ubicación de Beersheba. El versículo 5 menciona Ziklag, Bet Markabot Hazar Susa. Ziklag quizá pueda identificarse con Tel Et Huweife, que queda al sudeste de Gaza, entre Beersheba y Debir. Aunque fue dada a Simeón, esta tribu no la tomó o la perdió posteriormente, porque cuando David huía de Saúl, Aquis, el gobernante filisteo, dio esa ciudad a David y a su gente, dice 1 de Samuel 27:6. Bet Markabot Hazar Susa, se desconoce el sitio de estas dos ciudades. La última quizá Sfalat Tabuzusein, y es probable que hubiesen estado cerca del camino que llevaba a Egipto. Sus nombres sugieren que en ellas quizá los Ixos y posiblemente más tarde también Salomón tuvieron sus carros y sus caballos. Le dejo 1 de Reyes 10:26. El primer nombre significa la casa de carros, Bet Markabot, y el segundo, Hazar Susa, la aldea de los caballos. El versículo 6 dice el texto, Uvet Levaot Besharuchem Arim Shloshesre Behatzerem, dice. Saruhem era una localidad que estaba sobre la ruta principal entre Canaán y Egipto. Se la ha identificado con Tel El Fará, donde se han encontrado muchos restos de fortificaciones de Ixos, egipcios y romanos, a 24 kilómetros al sur de Gaza. El verso 9 dice, de la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, cuando la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos, así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de Judá. Era excesiva. Quiere decir que en ese momento el territorio les resultaba excesivo, pero si con fe hubiesen mirado al futuro, no habría sido más de lo que con la bendición del Eterno hubiesen necesitado, ¿no? Pero en este tiempo los israelitas habían comenzado a perder la visión del plan del Eterno que tenía para ellos y se conformaron con recibir solo lo suficiente como para satisfacer sus necesidades del momento. El Eterno permitió ese reajuste provisional, pero aún dentro de este programa adaptado, Israel tenía el privilegio de crecer y extender su territorio hasta que llegara a necesitarles todos. Cuán estrecha y aún egoísta se vuelve nuestra visión cuando perdemos de vista el plan del Eterno y lo que Él tiene para nosotros, ¿no? Logramos poco porque intentamos poco, e intentamos tan poco porque tenemos la tendencia de calcular todo nuestra fuerza según los alcances de la carne y no según el brazo poderoso de Yahweh nuestro Elohim. El verso 10 dice, la tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón conforme a sus familias y el territorio de su heredad fue hasta Sarid. Estoy en el versículo 10 del capítulo 19. La tercera suerte, o las tribus fueron llamadas en el orden designado por Elohim en su predicción mediante Jacob, según su preeminencia, o la suerte salió en este orden. Aunque Zabulón era menor que Isaacar, tanto en la bendición profética de Jacob, ¿no?, como en la de Moisés. Y digo la de Jacob y la de Moisés porque, bueno, la de Jacob está registrada en Génesis 49 y las bendiciones de Moisés están registradas en el capítulo 33 de Deuteronomio. Si ustedes miran ahí, Zabulón figura antes. Entonces nuevamente se ve la preferencia en la distribución de la heredad. Según la predicción de Jacob, la suerte de Zabulón sería habitar, ¿dónde? En puertos de mar y ser para puerto de naves. Eso está en Génesis 49:13. Flavio Josefo afirma en el libro Antigüedades de los Judíos que su posesión
se extendía desde el mar de Kineret hasta el Carmelo y el mar Mediterráneo, pero por la descripción del territorio que aparece en el mismo Josué, parece dudoso que su frontera se hubiera extendido hasta el mismo mar, ¿no? Si la tierra de Manasés estaba hasta la frontera de la tribu de Aser, la de Zabulón no puede haber llegado en forma continua hasta el Mediterráneo. Tal vez Zabulón tenía acceso al mar a través del territorio de Aser o por un corredor que podría haber comprendido la zona de la bahía al norte de la base del Monte Carmelo. Entonces la predicción era que Zabulón había de ser un pueblo que vivía en los puertos de mar, y esto quizá se logró mediante algún arreglo con Aser, ¿no? Por lo cual los hijos de Zabulón tuvieron fácil acceso a los puertos y de ese modo pudieron llegar a ricos mercados. También se ha subrayado que su territorio cruzaba la antigua carretera internacional conocida como Derech Hayam, el camino del mar. Lo cierto es que se menciona hasta Sarid en el verso 10. Al final en el códice alejandrino lo dice de esta manera, pero en otros códices dice Esedek Golá. En siríaco aparece Asdod, ¿sí? Asdod, pero no puede ser la Asdod de los filisteos, para nada. Algunos manuscritos dicen Shadud, que significa ruinas, y se ha identificado esta ciudad con Tel Shadut, un sitio de extensas ruinas al norte de la llanura de Esdraelón, es decir, a 7,2 kilómetros al suroeste de Nazaret. El verso 11 menciona Maralá, hacia el occidente a Maralá. Bueno, ni esta ciudad ni Dabeset han sido identificadas con precisión. El verso 12 dice: gira de Sarid hacia el oriente, hacia donde nace el sol, hasta el límite de Kislot Tabor, sale a Daberat, y sube a Jafía. Kislot Tabor, literalmente los flancos del Tabor, y corresponde a Ixal, que es un lugar rocoso al oeste de la base del Tabor, una de las montañas más destacadas de Canaán. Algunos han pensado que el Tabor sería el monte de la transfiguración, que posteriormente lo describen los evangelios, ¿no? Jafía se cree que es Yafa, a casi 3 kilómetros al suroeste de Nazaret. En el verso 13 se menciona Gat Hefer, que es el lagar de Fer, la ciudad natal de Jonás. Se cree que corresponde a Girbete Sufra, a 4,9 kilómetros al noroeste de Nazaret, sobre el camino a Tiberias. Cerca de esta ciudad se señala la supuesta tumba Jonás. Rimón rodeando a Nea, dice el verso 13, en la última parte, o sea, sale a Rimón rodeando a Nea, o iba hacia Rimón y volvía hacia Nea, dice otras versiones. Algunos sostienen que es la actual Rumané, al norte de Nazaret, aunque está demasiado al oeste. El verso 14 dice: luego al norte el límite gira hacia el Anatón, viniendo a salir al valle de Jefte-El. O sea, él gira, la frontera pasaba por el lado norte de Nea e iba hacia el Anatón. Con Nea comienza la descripción de la frontera norte. Jefte-El se ha identificado este valle con Wadi el Melek, cerca de Betel. El verso 15 dice: Be-Katat, Be-Nahalal, Be-Shimron, Be-Idalá, Ubet-Lahen, Arim, Shetem-Esre, Be-Hatzerem. Y abarca Katat, Nalal, Simrón, Idala y Belem, 12 ciudades con sus aldeas. Explica, estoy en el versículo 15. Katat no se afirma exactamente con claridad si Katat y las ciudades mencionadas aquí pertenecían a Zabulón o solo se mencionan aquí como más bien ciudades fronterizas. En cuanto a Katat, no se afirma con claridad si Katat y las ciudades mencionadas aquí
pertenecían a Zabulón o solo se mencionan aquí como ciudades fronterizas. Se desconoce la ubicación precisa de Catat y es posible que Nalal sea hoy Tel El Nal, cerca del arroyo Sison, al sudeste de la bahía de Aco, que en la Biblia aparece como Acre también. Simbrón era una ciudad importante a cuyo rey Josué venció, ¿sí? La Belén de este pasaje no es Belén Efrata, sino un lugar situado 12 kilómetros al oeste de Nazaret. Hoy se lo conoce con el nombre de Beit Lam. Dice el verso 15, 12 ciudades. En el verso 15 se mencionan tan solo 5 ciudades. Faltan 7 para completar las 12. Si se cuentan todas las ciudades nombradas en relación con la frontera de Zabulón, hay más de 12. Puede ser que algunas de estas ciudades fuesen solamente ciudades fronterizas, o sea, no pertenecientes a Zabulón, y algunos de los nombres pueden no haber sido de ciudades, de manera que el número de las verdaderas ciudades hubiera sido 12. Por lo que se desprende del versículo siguiente, las 12 ciudades habían sido numeradas con la lista anterior, pero es difícil determinar cuáles fueron realmente. Podemos ver que de Josué 21, versos 34 y 35, se desprende que no aparecen todas las ciudades pertenecientes a Zabulón, porque allí aparecen además Cartá y Dimná como ciudades de Zabulón que fueron dadas a los levitas, ¿sí? Entonces, esto lo damos también como un dato adicional por lo que explica acá el versículo que estamos estudiando. El verso 18 dice: y fue su territorio Jezreel, Kesulot, Sunem. Jezreel literalmente significa Elohim siembra. Esta ciudad estaba en el confín sur del valle del mismo nombre. El valle tiene como una forma triangular y su base, de unos 24 kilómetros de largo, da hacia el valle del Jordán. El lado norte está limitado por las montañas de Nazaret, entre las cuales está el monte Tabor. Al lado sur están los cerros de Samaria, incluso las montañas de Gilboa, y su vértice es un angosto paso por el cual el arroyo Sison llega hasta la bahía de Acre, ¿no? Antes conocida como Aco. La aldea de Serín ocupa hoy el lugar de Jezreel y está situada en una saliente noroeste de los montes de Gilboa y domina lo que es la llanura y el paso del Jordán. En cuanto a Kesulot, bueno, se cree que es otro nombre de Kesilot Tabor. Y en cuanto a Sunem, hoy en día aparece con el nombre de Solem, que es un poco al este de la carretera que corre de sur a norte entre Jerusalén y Nazaret. Estaba como a 5 kilómetros y medio al norte de Jezreel, y estas ciudades quedaban una a cada lado del valle de Jezreel, o sea, el Esdraelón, en su extremo occidental. El verso 19 menciona a Afarim, dice Sion y Anaharat. Bueno, Afarim, acá el autor no describe las fronteras completas de Isaacar, sino que solo parece destacar algunas de las ciudades principales, ya que las fronteras eran probablemente bien conocidas, y ya que este territorio estaba entre Manasés y Zabulón, como dijimos. Entonces se desconocen la mayor parte de las ciudades mencionadas. En el verso 21 se menciona a Remet Ein Ganim, ¿sí? Subrayemos ahí. Ein Ganim quiere decir la fuente de los huertos, ¿no? Los Ganim son los jardines. O quizá también era la casa del huerto, hasta donde Jehú persiguió a Ocosías, según Segundo de Reyes 9:27. Posiblemente sea la moderna ciudad de Jenim, en la parte sur de la llanura, a casi 10 kilómetros al suroeste del monte Gilboa, sobre el camino principal desde Megiddo hacia Samaria y Jerusalén. El verso 22 dice: Ufagá agebul betabor beshahatzuna ובית שמש והיו צוצות גבולם הירדן ערים 16 בחצרת.
Behatzerem. Tabor, es probable que la ciudad hubiera recibido su nombre, obviamente, del monte Tabor, en cuyas inmediaciones se piensa que habría estado. Se le identifica quizá correctamente con la aldea de Deburie, al oeste del monte, en las colinas que se extienden hacia Nazaret. Sasima o Sahasima no se ha identificado aún este lugar, pero probablemente, al igual que Bet Shemesh, estaba en el límite norte de Issacar, hacia el Jordán, quizá un poco al noreste. ¿Por qué? Porque Bet Shemesh, la casa del sol, que es lo que significa, que no debe confundirse con una aldea del mismo nombre en Judá, ni otra en Neftalí, se le identifica con el Aividie, y la existencia de varias ciudades del mismo nombre atestigua la muy divulgada adoración del sol entre los habitantes aborígenes de la antigua Canaán. ¿Sí? Esto es algo, ustedes lo pueden estudiar, revisar. Ya les recomendé La tierra de Canaán de Isaac Asimov, un libro muy interesante. También de esa serie pueden estudiar y leer El cercano oriente, también del mismo autor. Está muy interesante porque también describe parte, ¿no?, de las costumbres de los antiguos cananeos. 16 ciudades. Si se incluye a Tabor, de lo contrario serían 15, lo que indicaría que Tabor debe considerarse como ciudad y no monte. Toda la heredad no era grande, pero incluía parte del suelo más rico del país. Issacar era bastante poderoso. Cuando se los censó en el monte Sinaí, dice la escritura en Números 1, versos 28 y 29, que habían 54.400 varones adultos. Y más tarde, en las llanuras de Sittim, habían aumentado hasta llegar a 64.300. Ese otro censo está registrado en Números 26-25. Entonces, solo las tribus de Judá y Dan eran mayores que Issacar. El verso 24 nos menciona a Asher o Aser, la quinta suerte que correspondió a la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias, dice. Bueno, esta tribu recibió la zona fértil a lo largo de la costa del Mediterráneo, al oeste y al norte de Zabulón. No puede determinarse con exactitud si al describir la heredad de Aser el autor está enumerando las ciudades que marcaban la frontera o solo menciona las ciudades más importantes, puesto que la mayoría de las aldeas mencionadas son desconocidas, como dijimos. Sin embargo, parece que el límite comenzaba aproximadamente en el centro del territorio, sobre la costa, y que luego seguía hacia el sur, donde se volvía al este hasta Zabulón y pasaba por una serie de aldeas y valles en el sector oriental, ¿no?, en el este, hasta salir por el norte a Sidón, y luego se volvía nuevamente al sur y terminaba donde empezó la descripción. El verso 25 menciona a Elcat. Es una ciudad dada posteriormente a los levitas, según Josué 21:31. Quizás sea Tel el Arbaj, a 18,4 kilómetros al sur de Acre. En cuanto a Aksaf, fue una ciudad conquistada por Josué, aparece en textos egipcios incluso, pero se desconoce su ubicación exacta. Posiblemente estaría cerca de Helcat. Alamelec aparece en nuestro verso 26, con otras más. Es posible que el nombre de esta aldea se conserve con el nombre de Wadi el Melec, quebrada que desemboca en el Sison desde el noreste. Se menciona también el Carmelo al occidente, dice el verso 26. Por medio de este lugar bien conocido podemos fijar con certeza el extremo sur del territorio de Aser. Y también se menciona a Sihor Livnat. Algunos creen que este es el nombre de una aldea, otros de un promontorio y otros de un río. El riachuelo actual, llamado Donar, es Zerká, que corre hacia el mar al sur del Carmelo. Probablemente corresponda mejor a esta descripción,
debido a la dirección hacia la cual el autor va ubicando los lugares mencionados, ¿no? Entonces este riachuelo desemboca en el mar a corta distancia al sur de Dor, y hay quienes creen que Sihor Libnat es un pueblo de esta región y otros que se trata de una población del Monte Carmelo mismo. El verso 27 menciona a Bet Dagón. Dijimos que desde Sihor Libnat la frontera se volvía al este hasta Bet Dagón. Se conoce la ubicación exacta de Bet Dagón, pero el nombre indica la difusión del culto a Dagón. ¿Quién era Dagón? Bueno, Dagón era el dios de los filisteos y era una antigua deidad cananea. Kabul, al norte, no debe confundirse con la región de Kabul de Primero de Reyes 9, dada por Salomón a Hiram, el rey de Tiro. La aldea de Kabul habría marcado el límite noreste del territorio, desde donde la frontera iba hacia Sidón. Flavio Josefo, en su libro La guerra de los judíos, habla de Joboulo, que estaba junto al mar, cerca de Tolomaida y Tolemais, que bueno, Tolemais es otro nombre de Acre, ¿no? O Aco. El verso 28 dice: y abarca a Hebrón, Rehob, Amón y Caná, hasta llegar a la gran Sidón. Amón, dos inscripciones fenicias en las cuales se menciona el culto de un Baal Hamón, se han encontrado en el Awamit, lo que nos hace pensar que ese habría sido el lugar de la Hamón de Aser. Se encuentra a unos 16 kilómetros al sur de Tiro. Otros creen que se trata de una aldea a poco más de 1 kilómetro de el Awamit. Caná, probablemente lo que hoy se conoce como Cana, a 10 kilómetros al sureste de Tiro. El verso 29 menciona a Ramá. Se conoce la ubicación de Ramá, pero algunos creen que es la actual Ramé, 40 kilómetros al sureste de Tiro. Dice también nuestro verso 29, y hasta la ciudad fortificada de Tiro. O sea, literalmente dice la ciudad de la fortificación de la roca. La famosa ciudad construida en la roca no fue edificada hasta unos 200 años más tarde. Por lo tanto, este pasaje debe referirse a la ciudad de Tiro, que estaba sobre la costa, o a alguna otra roca fortificada de ayer. El territorio de Aksif debe entenderse que la frontera que acababa de ser descrita termina en el mar, en el distrito perteneciente a Aksif. Y este lugar se conoce hoy como Es-Zif, que se encuentra a 14 kilómetros al norte de Acre. El verso 30 menciona a Uma, Afek, Rehob. ¿Sí? Bueno, Afek es una ciudad de la zona limítrofe norte. Dice 22 ciudades. Claro, si no se cuenta Carmelo, que es un monte, a Jeftel, que es un valle, se mencionan 24 nombres. Por tanto, por lo menos 2 de las aldeas estaban en la frontera y no pertenecían a Asher. El verso 32 dice: la sexta suerte correspondió a los hijos de Neftalí conforme a sus familias. Neftalí, el hijo menor de Bilá, la sierva de Raquel, ¿se acuerdan? Génesis 30, versos 6 al 8. Se lo menciona antes que Adán, su hermano mayor, así como Zabulón recibió su parte antes que Isaacar. El Eterno no valora a los hombres por quienes son, sino por lo que son. ¿Sí? Dice el verso 33, Helef, desde Helef. La primera parte de este pasuk dice literalmente: su territorio iba de Helef y la encina de Sananim. Y se desconoce la ubicación de Helef, pero en Jueces 4:11 se habla del valle de Sanaim, que está junto a Sedes. Bueno, en ese lugar, Yael o Jael, la esposa de Heber, Ceneo, mató a Sísara. Lo dice en Jueces 4:21.
Entonces es posible que este nombre se derive del verbo hebreo sa'an, que significa vagar, trasladarse. De ser así, se referiría a un lugar donde se levantaban las tiendas de nómadas. Probablemente Heber era uno de estos pastores nómadas. Se menciona a Adami Nekev o Nesef y se le identifica con la actual Hirbet et Damiyeh, a 8 kilómetros al noreste del monte Tabor. También en el verso 33 se menciona al Jordán, dice sale al Jordán, y claro, la descripción de la frontera comienza en el valle superior del Jordán, al norte de las aguas de Merón. La frontera oriental la constituía el Jordán, incluso las aguas de Merón y el mar del Kineret, según la descripción del límite sur. El verso 34 dice, giraba el límite hacia el occidente a Asnot Tabor. Literalmente en hebreo significa orejas del Tabor. Tal vez el lugar recibía este nombre por la apariencia de alguna prominencia del monte Tabor. Y hoy se lo identifica con Heibeil, cerca del monte Tabor. Desde el monte Tabor, Neftalí lindaba con Zabulón por el sur y con Aser por el oeste. Y dice también, estoy en el verso 34, y de allí pasaba a Uncok y llegaba hasta Zabulón al sur. Y al occidente confinaba con Asher y con Judá por el Jordán hacia donde nace el sol. La heredad de Judá en ningún lugar estaba cerca de la frontera de Neftalí. Entonces, ¿cómo podía extenderse la frontera de Neftalí hasta Judá por el Jordán del este? Qué expresión rara, ¿no? Bueno, hay una explicación a esto, y hace notar que en la margen oriental del Jordán, o sea, donde este sale del mar del Kineret, había cierto número de aldeas, de tiendas llamadas aldeas o ciudades de Jair. Eso lo dice Josué 13:30 y también lo menciona Jueces capítulo 10, versos 3 al 5. Este Yair o Jair fue nieto de Jezrón, el nieto de Judá, ¿no?, por una esposa posterior perteneciente a la tribu de Manasés. Pero su abuelo era de la tribu de Judá, dice 1 de Crónicas 2, 21 al 23. Según la Torá, cada uno de los hijos de Israel retenía la heredad de la tribu de sus padres, y por eso las posesiones de Jair habrían sido consideradas no como pertenecientes a Manasés, sino como pertenecientes a Judá. Entonces, esto podría explicar cómo puede decirse que el territorio de Neftalí, frente a las aldeas de Jair, se extendía hasta Judá por el Jordán hacia donde nace el sol. Pareciera extraño y contradictorio. Sin embargo, también se puede explicar que sería el territorio de Isaacar y se extendía por la orilla occidental del Jordán hasta el territorio de Benjamín y Judá. Así, Isaacar habría poseído el lado occidental del valle del Jordán, como Gad poseía el lado oriental del valle. Entonces, de esta manera podemos aclararlo también para que no encontremos alguna contradicción, ¿no? No hay contradicción. El verso 35 dice: las ciudades fortificadas son Sidim, Ser, Hamat, Rakat, Kineret. Ciudades fortificadas, dice. De las 16 ciudades mencionadas en los versos 35 al 39, no se han identificado aún las siguientes: Ser, Adamá, Edrei y Jorem. Las otras están más o menos identificadas. Sidim significa los lados, la aldea de Kefar Hatia, o la aldea de los hititas, literalmente. Incluso en el Talmud se la menciona, ¿no? Y se la llama hoy en día como Hatim. Estaba sobre la llanura a 8, casi 9 kilómetros al noroeste de Tiberias. Hamat significa fuente de agua termal, y se cree que haya sido una aldea con aguas termales al sur del Tiberias, probablemente Amán Taberia. Rakat, algunos creen que estaba a casi 3 kilómetros al norte de lo que después fue Tiberias. Su nombre, del verbo golpear, Rakat, sería apropiado para este lugar. Kineret, que en hebreo significa lira, ciudad fortificada en la costa norte del mar del Kineret o la Galilea, y recibió este nombre por la forma de lira que tiene el lago.
posteriormente fue llamado Mar de Genesaret o el Mar de Galilea. El verso 36 menciona a Ramá, posiblemente se trate de la misma Ramá de Josué 19:29, y se le identifica con Erramé, a 20 kilómetros al noroeste de Capernaum. El verso 37 menciona Kedes, Edrei e Inhazor. Kedes o Kedes, que realmente se le llama Kedes de Naftalí para distinguirla de las otras ciudades del mismo nombre. Estaba a 7 kilómetros al noroeste del lago Julé, en Galilea, y allí vivió Barak, y fue el lugar donde este y Débora juntaron sus tropas para luchar contra Sísara. Ein-Hazor posiblemente puede identificarse con Hazur, a 15 kilómetros al oeste de Kedes. En cuanto al verso 38, se menciona a Irón. Se la ha identificado con la moderna aldea de Yarún, a 16 kilómetros al noroeste de Hazor. También se menciona Migdal El, que Migdal es torre, ¿no? Migdal El sería torre de Elohim. Se piensa que habría estado cerca de Kedes, al oeste del lago Julé, posiblemente conocida como Hirbet Migdal. Bet Anat, una ciudad también que parece haber permanecido en poder de los cananeos, se le identifica con El Bané, al este de Acre. Bet Shemesh, otra de las muchas ciudades que llevan el nombre La Casa del Sol, y esto, como dijimos, nos demuestra la difusión del culto al sol entre los primitivos habitantes de Canaán. No ha sido identificada con precisión el lugar de esta ciudad, pero pudo haber estado cerca de Bet Anat, en la parte norte de Neftalí. El verso 40 dice: la séptima suerte correspondía a la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias. Después de la tribu de Judá, era la más numerosa de todas las tribus en los censos tomados durante el Éxodo, que son el capítulo 1 y el capítulo 26 de Números. Aunque había tenido la importante posición de comandar la retaguardia, la marcha desde Egipto, Dan fue la última tribu en recibir su heredad. Le tocó en suerte la parte sur de Canaán, entre Judá al este y la tierra de los filisteos al oeste. Por el norte lindaba con Efraín y por el sur con Simeón. Claro, el autor de este pasaje no describe la porción de Dan por sus fronteras, sino solo menciona las ciudades que comprendía. Algunas de estas ciudades fueron primero dadas a Judá, pero debido a que la tierra de Judá resultó ser demasiado grande, algunas fueron traspasadas a los danitas y otras a los simeonitas. En el verso 41 se menciona a Sora. ¿Sí? Fue el territorio de su heredad. Sora es Taol y Shemesh. Sora era una aldea situada en el Wadi Et Sarar, al oeste de Jerusalén, y allí vivía Manoaj. ¿Se acuerdan? Cuando nació su hijo Sansón, en Jueces 13, quien fue enterrado entre Sora y Estaol, dice Jueces 16. Entonces, tanto Sora como Estaol, y probablemente Ir Shemesh, la ciudad del sol, fueron dadas en primer término Judá. Es probable que Ir Shemesh y Bet Shemesh sean la misma ciudad, ya que la primera significa la ciudad del sol y la segunda la casa del sol. El verso 42 menciona a Saalabim, a Jalom, Getla. En Jueces 1:35 aparece como Salbim, y probablemente sea la moderna Selbit, que es una aldea de Israel en el centro, entre Jerusalén y Lida. Por un tiempo el lugar estuvo en manos de los amorreos, quienes no permitieron que los danitas la ocupasen. Más tarde la tomaron los hebreos, y eso está registrado en el libro histórico Primero de Reyes 4, verso 9. Ajalom, esta ciudad ubicada en el valle del mismo nombre, estuvo en manos de los amorreos, quienes se negaban a rendirse ante los danitas. El valle de Ajalom va desde Jerusalén hacia el Mediterráneo y divide las montañas de la Cefela en dirección a Lidia. El verso 43 menciona Timnat. Esta ciudad perteneció al principio a Judá,
en la misma donde Sansón encontró a su esposa, ¿sí? Y por lo menos durante algún tiempo estuvo bajo el control de los filisteos. Es dudoso que alguna vez los danitas la hubieran conquistado. Ahora se piensa que Timnat habría estado en lo que hoy se llama Tel el Batashi, al noroeste de Bet Shemesh, junto a la frontera con Judá. El verso 44 y 45 dice: El Teque, Gibeton, Balat, Jeut, Bene Erak, Gat, Rimón. Gibeton significa cerro o altura y se le identifica con Tel el Melat, cerca o al sur de Jope, que la van a encontrar como Jaffa. Los danitas no parecen haberla conquistado o la perdieron pronto, porque después, en los tiempos de David, ya estaba en manos de los filisteos. Dice 1 de Reyes 15:27 y 16:15. Fue una ciudad levítica, lo describe Josué 21:23. Gad Rimón, en el verso 45, también fue una ciudad levita, posiblemente el Jerishé, al noreste de Jope. Y en el verso 46 se la menciona a Jope, ¿sí? Dice ahí delante de Jope. Su nombre hebreo significa hermosura. Pues en realidad es Jaffa, ¿no? Jaffa. Es un puerto importante de Canaán. Hoy la latinizan como Jaffa, pero es Jaffa de Tel Aviv, ¿no? Parte del gran núcleo urbano, Jaffa, Tel Aviv. No se afirma definitivamente que Jope formaba parte del territorio de Dan, y parece indicar que el límite llegaba hasta cerca de la ciudad, pero que ella no estaba comprendida en el territorio de Dan. El verso 47 dice: y les faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesen, y tomándola le hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella, y habitaron en ella, y llamaron a Lesen Dan, el nombre de Dan su padre. Les faltó territorio. Literalmente dice el hebreo: el territorio de los hijos de Dan salió de ellos, es decir, que no lo pudieron retener porque los amorreos, sus poderosos vecinos, los obligaron a retirarse del valle de las montañas. El territorio de los hijos de Dan quedaba fuera de su poder, dice la Escritura, por eso tuvieron que buscar otro donde no hubiera esta tenaz oposición. Entonces así los hijos de Dan rehusaron ocupar el territorio que les había asignado el Eterno, quien les habría dado la victoria completa sobre sus enemigos si hubiesen estado dispuestos a cooperar con el plan de Elohim. Pero en vez de hacer eso, ocuparon el territorio de su propia elección. Y se ha sugerido que este proceder de Dan sería la causa de la omisión de esta tribu en la lista de tribus mencionadas en Apocalipsis 7. Pero bueno, esos son comentarios nomás, de que tal vez por eso no fue incluida, ¿no? Lesem es una aldea situada cerca del nacimiento del río Jordán, al pie del monte Líbano. También se la llama Lais en Jueces 18:7. Antes de que la tomaran los danitas, la descubrieron 5 espías enviados por los danitas a reconocer la parte norte del país. Los 5 espías informaron que la tierra era muy buena, que la ciudad era tranquila y segura, que no tenía trato con otras ciudades porque quedaba lejos de Sidón. Al punto, 600 hombres armados se pusieron en marcha, tomaron la ciudad y le pusieron el nombre de Dan, dice Jueces 18. Puesto que la conquista de Lesen ocurrió algún tiempo después de la muerte de Josué, algunos han argumentado que él no pudo haber sido el autor del libro que lleva su nombre, sino que este fue escrito mucho tiempo después. Sin embargo, es evidente que este corto relato de la toma de Lesen fue insertado posteriormente por alguna otra persona, quien, escribiendo bajo dirección divina, completó de alguna manera la descripción de las posesiones de los danitas. Es decir, que fue añadido esto para ampliar la información. El verso 49 dice: después que acabaron de repartir la tierra de la heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad de Josué, hijo de Nun, en medio de ellos.
Josué fue el último en recibir su heredad. En este orden de sucesión se ve la magnanimidad de este gran líder, ¿no? No luchaba por conseguir para sí todos los beneficios debido a su cargo, lo cual podría haber hecho fácilmente. Apartó de sí la tentación a la cual están expuestos constantemente los líderes y dirigentes, ¿no? Y políticos también, la de aumentar sus propios bienes sin tener consideración por los que están en posiciones menos favorables. Aunque era el mayor y más anciano de Israel, Josué fue el último en recibir lo suyo. Buscó el bien de su país por encima de cualquier interés propio. Es un gran ejemplo, ¿no?, para cuantos desempeñan cargos públicos importantes en lo que es la administración civil y demás. Debe notarse además que no tomó para sí la heredad sin el consentimiento y la aprobación del pueblo. El registro, querido Javier, nos dice que los hijos de Israel se lo dieron. Amaban a su líder. No es de maravillarse que el pueblo hubiese servido al Eterno todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que le sobrevivieron. El servicio abnegado engendra amor, el cual a su vez fomenta la obediencia. Y eso es lo que importa. Nadie tiene derecho al liderazgo hasta que haya aprendido a servir con abnegación. Mashiach, bendito es su nombre, Yeshua, quien no se agradó a sí mismo, dice Romanos 15:3, es el gran ejemplo del servicio abnegado. El verso 50 y 51 termina diciendo: según la palabra de Yahweh, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Será, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Shilo, delante de Yahweh, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Timnat Será literalmente significa la parte sobrante. Josué no escogió el mejor lugar de todo el país, sino un lugar conveniente en el territorio de su propia tribu, es decir, a poca distancia de Shilo, donde estaba el tabernáculo. Dice el verso 51, delante de Yahweh, en la presencia, a la entrada del tabernáculo de reunión, porque el trabajo de la división había sido realizado en presencia del Eterno, es decir, bajo su dirección, y se había hecho públicamente para que todos supiesen que la distribución no se había hecho por capricho humano. Este conocimiento ayudaría a eliminar las murmuraciones, ¿no?, las quejas, aunque a pesar de esto hubo algunas quejas también en las escrituras registradas. La lección es también para nosotros. Debemos llevar todos nuestros problemas importantes a la entrada del tabernáculo, es decir, en reconocimiento de la autoridad del Eterno en todos los aspectos de nuestra vida. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio, dándole gracias al Creador, como siempre, por su palabra y por todo lo que nos permite analizar. Póngase de pie y vamos a darle gracias en esta noche al Todopoderoso. Ribono Shel Olam, amo del universo, te agradecemos aquí todos juntos en la congregación Kol Shaddai por el estudio que estamos disfrutando, estudiando aquí, dirigidos por tu Ruach HaKodesh. Te pedimos también que extiendas tu bendición amplia sobre todas las naciones y todos aquellos que se unen también a la propuesta de estudio en la comunidad Kol Shaddai. Gracias por tu dirección, gracias por el entendimiento de tu palabra, en el nombre bendito de Yeshua. Amén y amén. Que así sea.